Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo por la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. También nos puedes escuchar en la página de www.proyectoradio967fm.com. Y bueno, pues les saludamos a todos los que están llegando aquí a las redes sociales, los que nos están escuchando en la FM, los que nos están escuchando a través de la plataforma de internet. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Dania, antes de que se me pase, porque la semana pasada se me había ido, ¿verdad? Y mi hermana ha sido de quienes nos están acompañando ahí en la programación de Proyecto Radio. Amén, ahí le he visto conectada en los programas. Mi hermana Charita Mendoza, que también ahí va llegando a nuestra programación. Dios les bendiga, y esta mañana por favor ayúdenos compartiendo este episodio que queremos impartir. Y bueno, pues si usted está en algunos grupos de Messenger, ahí en los chats, ayúdenos compartiendo en su iglesia, con sus amigas, con sus hermanas, sus familiares. Bueno, ahí apóyenos compartiendo este programa. Esperamos con todo nuestro corazón poder ser bendición a sus vidas. Y bueno, pues aquí les saludamos. Dice mi hermana Chelita Mendoza: buenos días, Dios te bendiga siempre. Saludos, bendiciones desde Sayula de Alemán, Veracruz. ¡Wow! Ya anda por allá mi hermana. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! Qué bonito, mi hermana, disfrute mucho ese tiempo allá y Dios bendiga grandemente su vida y su familia. Amén. Mi hermana Tania Hernández dice: saludos, hermosa hermana, bendiciones. Amén. Un fuerte abrazo, mi hermana hermosa, también Dios le bendiga. Es un gusto, es una bendición poderle saludar a cada uno de ustedes, nuestra familia en Cristo. Dios bendiga a mi hermana Yazaret Hernández también. Dios te bendiga, hermosa. Y que el Señor sea bendiciendo grandemente en nuestras vidas a través de su palabra. Es una bendición escuchar la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos dice: sigue adelante, vas bien. Pero también es una bendición cuando el Espíritu Santo nos exhorta y nos dice: detente, necesitas hacer un cambio. Y eso es una bendición porque el Señor nos ayuda a irnos superando también. Amén. Dios les bendiga. Quiero saludar a mi pastora Luz María Montiel también, que ahí nos está escuchando. Dios la bendiga, pastora, un fuerte abrazo. Y bueno, a mi hermana Toñita Campos, que allí nos está escuchando en su casita. Dios les bendiga grandemente. Mi hermano Domingo Tobar. Bueno, mis papás, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente y me los cuide muchos años también. Dios bendiga a cada uno de los que están llegando. Amén. Y les vuelvo a decir, por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión en vivo ahí con sus amigos y familiares. Mientras ustedes nos ayudan, vamos a estar entonando algunos cantos. Amén, para alabar al Señor. Dice mi pastora Luz María: bendiciones, Dios les bendiga. Dios bendiga al Templo Emanuel, la Asamblea de Dios, y también a la Iglesia Evangélica Emanuel. Amén, a mis hermanos, los pastores Jacinto, el pastora Yasmin,
de Casabón. Dios les bendiga a mi hermano Paul García, que va llegando, mi hermana Amparo, también Dios la bendiga a mi hermana Amparo Chacón. Fuerte abrazo, mi hermana, Dios les bendiga. Libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, fui recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, oh, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Somos hechura de Dios. Somos creación suya. Somos su pueblo, su nación, traídos hacia Él, quizás sin merecerlo, pero ahí está lo hermoso de la gracia de Dios, que por esa gracia el Señor nos miró y nos atrajo hacia Él con lazos de amor. Y a nosotros no nos resta más que darle al Señor nuestra gratitud. Amén. Darle a Él nuestra adoración. Saludo a mi hermana Amparo Chacón. Dice: bendiciones
Hermana Nietzsche, a ver, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mi hermana, un fuerte abrazo. Mi hermana Paul García dice, buenos días, viaje a Maryland. Oraciones, gracias. Dios les bendiga, mi hermano, claro que sí. Vamos a estar orando por usted, por mi hermana Huelma. Dios los bendiga grandemente. Que en ese viaje el Señor se glorifique, amén. Pastora Norma, bendiciones hermosas, amén. Un fuerte abrazo, mi hermana. Mi hermana Pastora Norma, Dios le bendiga. Le amamos, mi hermana, le amamos. Mi hermana Claudia Paredes, saludos y bendiciones, mi amada hermana, un fuerte abrazo de parte de la familia Treviño Paredes. Dios los bendiga, les recibo un fuerte abrazo también. Estamos pendientes ahí también de visitarles ya pronto, primeramente Dios, claro que sí. Amén, amén. Dios les bendiga, mi hermana. Y bueno, pues nos gozamos. El Señor ha hecho maravillas en todos nosotros. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas que en nuestra mente quizá no hubiésemos imaginado todo lo que el Señor ha pensado de usted y de mí. Lo que el Señor ha dicho de ti y de mí, lo que Él ha escrito en su libro, como lo dice el Salmo 90, que el Señor escribió en ese libro todas las cosas acerca de ti y de mí, lo que Él haría a partir de lo que significa que nosotros hoy tenemos una comunión con Él. El hecho de haber aceptado a Cristo nos da esa unión con Él. Amén. Y bueno, precisamente este día yo quiero hablar contigo sobre el episodio número 206 llamado Sabios con un propósito. Y quizá tú te sorprendas de la manera en cómo a mí el Señor me dio este tema. Y el Espíritu Santo pues va haciéndonos, ¿verdad?, conocer, va haciéndonos entender más de su palabra y cómo el Señor quiere que tú y yo seamos bendición a los demás. Este pasaje sobre el cual hemos escrito ahí al principio del video, el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 25. Quiero darle lectura a la palabra del Señor rápidamente y, por supuesto, comenzarte a explicar sobre el por qué se llama así, ¿verdad? Sabios con un propósito. Y dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 25, versos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y acerca de este pasaje vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé su sabiduría. Amén. Espíritu Santo, amado Dios, amado Cristo, esta mañana vamos delante de tu presencia dándote gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por amarnos, por salvarnos y de igual manera por llamarnos, Padre, para que te sirviéramos, que te amáramos, te honráramos, Dios. En este día queremos pedirte tu bendición sobre nosotros a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender este pasaje, este mensaje, atesorarlo en nuestro corazón y también a ponerlo en práctica. Usa mi vida, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, pues como les decía, este episodio número 206 llamado Sabios con un propósito nos lleva obligadamente a hablar sobre una mujer del Antiguo Testamento. Y esta mujer fue llamada Abigail, cuyo nombre significa mi padre es gozo. ¿Y quién fue ella? Bueno, para esto tengo que llevarlos un poquito más al contexto de
un hombre que estuvo relacionado con ella, ¿verdad? Un hombre en relación con este nombre de Abigail, y es el nombre de David. David, antes de ser rey, nos vamos a remontar muchos años más, ¿verdad? Fue un joven pastor al cual el Señor ungió cuando todavía no moría el rey anterior, pero que para Dios ya estaba lejos de su corazón el rey que fue llamado rey Saúl. Y el hecho de que Dios ungiera a David, el Espíritu Santo ya estaba sobre David, y por causa de que Saúl ya no quería nada con Dios, ya no le quería dar el lugar a Dios, obviamente ya no estaba la presencia de Dios sobre su vida. Sí, Dios llegó a mostrar misericordia hacia la casa de Saúl en parte, en ocasiones, pero una vez que Saúl se da cuenta de David, de que había sido ungido por Dios, comienza a perseguirlo, ¿verdad? Comienza a perseguirlo, y él dice, bueno, pues malinterpreta, y yo supongo que él dice, bueno, entonces ahora si él es el ungido o el que será el próximo rey, pues entonces creo que estoy en una guerra, y para que mi reino progrese tengo que adelantarme matando al que es mi enemigo. Entonces todo esto, todas estas ideas estaban ya invadiendo la mentalidad del rey Saúl, que por esa razón está corriendo tras David. Dios nunca le permite que él extienda su mano contra David. Y algo interesante está en esto, en que Saúl ciertamente su vida estaba en juego porque llegó a estar en manos de David sin poderse defender. Pero David, temiendo a Dios y en su corazón, él decidió no extender su mano matando a Saúl. Dijo, yo no voy a pecar contra el ungido de Jehová, porque todavía está con vida, y si todavía está con vida es que Dios lo quiere así, pero no seré yo el que le dé muerte. Y David siempre esperó. Y esto nos lleva a que él fue un hombre que también llevó esta sabiduría, porque el Espíritu de Dios tenía esa cabida en él. Es decir, David pedía que el Señor le hablara y le instruyera de lo que debía hacer. Y debido a que Saúl decía, bueno, ya hacemos las paces, según él, ¿verdad? Pero luego de tiempo quería seguir persiguiendo a David. Y David decía, bueno, pues esto no es conmigo. Él realmente no entiende los propósitos de Dios, pero tampoco seré yo el que levante mi mano contra él. Entonces David se pasaba el tiempo en refugios, en el desierto, en el monte, entre las cuevas. Y estos eran sus lugares fuertes, como les llamaba la Biblia, los lugares fortificados donde se refugiaba David. Y que por eso leemos en los salmos, Señor, tú eres mi alto refugio, Señor, tú eres mi fortaleza, porque la creación de Dios, lo que Dios había hecho con sus manos, bueno, lo que Dios había hecho con su voz, mejor dicho, cuando Él hablaba, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que sean los cielos, sean las aguas, sea todo en su orden? Esa misma creación venía siendo un refugio para David. Él no tenía el tiempo para estar construyendo una muralla, pero la creación de Dios le bastó, el poder de Dios le bastó, porque él se refugiaba junto con sus soldados y Dios era el que les proveía. Entonces sucede que mientras David y sus soldados, su gente, se seguían escondiendo, vinieron a ellos algunos pastores. Entre ellos pues eran criados de un hombre llamado Nabal, pero David y sus hombres los estuvieron conociendo, supieron de quién o de dónde venían, ¿verdad? Pero ellos pasaban también llevando sus rebaños y tenían que acampar en el desierto, en el monte. Y sucedía que, por supuesto, que tenía que haber bandas, ¿verdad?, de ladrones que solo estaban ahí
esperando a que los pastores durmieran, lo hablo en general, y poder robar parte del rebaño, ¿verdad? Porque como era gente que no trabajaba en hacerse de cosas suyas, sino que robaba de los demás. Entonces David y sus hombres extienden su mano de misericordia y le dan refugio, le dan espacio para que habitaran entre ellos mientras estaba la temporada de ir a apacentar el rebaño a estos hombres que venían de la casa de Labán, estos siervos. Entonces uno de esos criados reconoce y dice: mientras estábamos con los hombres de David, mientras estábamos bajo su amparo, nada nos faltó. No hubo nada que nos pidiesen. De hecho, nos hicieron bien. Entonces, llega una temporada buena donde esas ovejitas, ya que estaban más maduras, entonces se tenían que esquilar, se tenía que ir cortando esa lanita, ¿verdad?, de las ovejas y exponerla para entonces producir lo que fueran los negocios, las ventas, telas, cobijas, todo lo que fuera necesario. Entonces significaba que era una temporada de cosecha, un buen tiempo en manera económica. Así que David se entera de que la gente de Nabal ya estaba trabajando y que ya ahora estaban echando mano de aquello que se había cuidado bien, mientras ellos se habían quedado entre la gente de David. Entonces David dice: bueno, estamos pasando un tiempo un poco difícil, pero vamos a pedirle apoyo a Nabal, que él dé alimento a nosotros, puesto que no buscábamos el dar favor con favor, pero ahora que se ha presentado la oportunidad y que hemos visto que está en buena temporada, ¿por qué no? Vamos a pedirle que nos apoye y nos dé alimento. Somos muchos hombres, pero ciertamente sé que Dios nos dará gracia ante él. Y por esta razón él envía a un grupo de jóvenes de los suyos, ¿verdad? Unos jóvenes del ejército de David, y les da una encomienda. Dice el capítulo 25, si tú puedes irlo leyendo allí. Entonces los jóvenes que habían sido enviados por David llegaron a la casa o a la hacienda de Nabal, ¿verdad? Se presentaron, les saludaron de parte de David y le dieron bendiciones de parte de David. No sé si él mandaría algún presente, pero lo cierto es que él le pedía a Dios que fuera bendecido Nabal y toda su casa. Entonces le dicen en el pasaje del primer libro de Samuel, tenían que decirle, como dice el verso 6, un recado de parte de David: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, es decir, he sabido que estás pasando un buen tiempo, estás cosechando bendición. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Y Nabal responde, dice el verso 10. Respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y ese fue el mensaje que envió Nabal, un patrón que había enviado a sus pastores al monte, como decimos en México, ¿verdad? Y que se rascaran con sus propias uñas. Es decir, los mandó que le trabajaran a él, que cuidaran sus ovejas, pero al parecer no les mandó con buenas provisiones, puesto que dice David, no les faltó nada. Es decir, que de David salieron gastos, o vamos a decirlo así,
Él proveyó para ellos, para que comieran, cenaran y que estuvieran bien, porque los miró que eran buenas personas. Entonces, a lo que vemos aquí es que Nabal estuvo mintiendo. En sí su nombre significa necio, y este hombre, debido a la crueldad que tenía y que no tenía valores, niega a conocer a David. ¿Quién no conocía a David? En sus alrededores ya se estaba escuchando en todo el pueblo de Israel, porque ciertamente Nabal venía de la familia de Caleb, y Caleb habitó entre los hijos de Israel porque era israelita. Entonces, ¿quién en Israel, en Jerusalén, no conocería a David? El que había sido de los mejores guerreros de Saúl. Y ciertamente él utilizó estas mentiras para hacer pretexto y no cumplir, no bendecir a David, no devolverle el favor que él había tenido para con los trabajadores de Nabal. Y él decía, ahora hay muchos que huyen de las casas de sus señores. ¿Cómo creen que yo voy a dar mi pan, mi agua para esas personas que ni siquiera los conozco? Toda la carne que he preparado para mis siervos, ¿cómo les voy a dar a ellos? Pero vemos que en esta crueldad él nunca mostró ni siquiera un poquito de gratitud para decir, ¿saben qué? Por lo menos les doy esto para que compren algo en el camino y lo lleven. No mostró nada de favor o de gracia con ellos. Entonces Nabal los envía de regreso con David con manos vacías. David los recibe, había esperado una buena respuesta. Y entonces David le dice a todos sus hombres en el verso 13, cíñase cada uno su espada. Ya estaba enojado David. Dice, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Es decir, ya no mandó gente, ahora él iba a tomar venganza por sí mismo también. Dice, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Verso 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Es decir, él los rechazó, él no quiso darles nada, no les retribuyó nada. Así que David, sabemos que es un hombre decidido, un hombre de guerra, un hombre que el Señor está con él. Y si él ha propuesto levantarse contra nuestro amo, contra nuestra casa, todos corremos peligro. Entonces él le avisa a su ama, ¿verdad? La esposa de Nabal, llamada Abigail. Y Abigail, que por supuesto también ella había escuchado de David y ella temía a Dios, era una mujer temerosa de Dios. Escuchó lo que había dicho aquel criado, porque dijo, ciertamente aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y han sido muro cuando nos han querido hacer mal, ellos nos han protegido. Ellos nos protegieron de día, de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Entonces, ciertamente Abigail entendió y dijo, bueno, tengo que accionar. Y de aquí es donde tú y yo podemos mirar lo que el Señor había determinado que se haría. De una parte, es decir, del lado de donde estaba David, que a pesar de que aún no era rey, pero él estaba ganando renombre y fama, porque sí, había huido de su señor y estaba haciendo las cosas justamente. Él tenía que apartarse de donde estaba Saúl, y ciertamente él lo que hacía era buscar a Dios, tratar de cuidar su vida para lograr que el propósito de Dios para él se pudiese llevar a cabo, se pudiese cumplir. Entonces a David le correspondía preservar su vida, la de sus hombres, y por supuesto
no hacer algo en contra de los planes de Dios, porque él tenía que ser gobernado por Dios, ¿verdad? Él debía llegar a lo que Dios le había prometido. ¿Qué promesas hay que Dios te ha hecho a ti y a mí y que debemos cumplir? Las palabras que Dios nos pide para que podamos llegar al cumplimiento de esa promesa, de esa palabra que un día nos dio. Y suena bien interesante todo esto, porque aquí es cuando a veces metemos nuestro corazón, nuestras emociones y actuamos en nuestra emoción, sea tristeza, sea amargura, sea enojo, sea incluso alegría. Hay veces que tenemos que cuidar, que escuchar, pensar doble vez o más tiempo, darle estar pensando a ideas que a veces vienen a nuestra vida para reaccionar de una manera que muchas veces nos va a llevar al lado contrario de lo que Dios quiere. Entonces, siempre debemos cuidar esto, porque nos puede demandar incluso nuestra vida. El tomar decisiones muy precipitadas nos lleva incluso al borde de la muerte, donde reconocemos y nos humillamos ante Dios. Y muchas veces Dios en su gracia nos permite, nos levanta, nos sana, nos ayuda y sale a nuestro rescate, pero cuesta más tiempo llegar al propósito de Dios. Entonces, hago este paréntesis porque realmente esta mujer Abigail de la que te hablé al principio, una vida que trascendió y que sigue trascendiendo en la escritura, así como lo hemos hablado de más personajes, de más hombres y mujeres de Dios, nos hemos dado cuenta de que ella tenía que actuar bajo presión, porque ya los minutos estaban corriendo, el tiempo estaba contando muy rápido, y ella dijo, bueno, ¿cuál fue la petición de David? El que le diésemos lo que tuviéramos a la mano. Ni siquiera nos pidió, dame carne de tales animales, no le pidió, dame carne de res, o dame carne de cabrito, o dame de pollo o algo, dame de oveja, sino que ella dijo, bueno, aprovechando que estamos con buena situación, vamos entonces a echar mano de esto. David nos pidió alimento, vamos a darle alimento. Él nos estaba haciendo una petición. Bueno, se le estaba haciendo a Nabal, que obviamente por causa de esa mala decisión de Nabal, toda la casa sería expuesta, sería exterminado todo cuanto viviere en los condominios, en la hacienda de Nabal. Y por esta razón es que tú y yo vemos cómo el Señor muchas veces pone personas que nos sean bendición, o a veces a nosotros nos pone como bendición para otras personas, para que no tienen a Dios en su corazón, en su vida. Pero hoy, por esa razón, yo quiero mencionarte lo que Dios hace en nosotros. Quizá es sorprendente cómo Abigail comenzó a pensar. Fíjate lo que ella hizo en el verso 18. Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, más o menos como 35 litros o 35 kilos de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Dice la Biblia, y nada declaró a su marido Nabal. Entonces, esta mujer llamada Abigail, podemos ver que nos enseñó el poder de resistencia, de actuar rápido. También su generosidad y la humildad para poder ir cambiando la situación. En sí ella estaba jugando su propia vida, porque no sabía si David le podría perdonar, aún llevando esto, ¿verdad? Ella, en otras palabras, estaba pidiendo una segunda oportunidad a David, que reconsiderara el poder dejar con vida a Nabal, a Abigail y a toda su casa. Ciertamente nos damos cuenta cómo en todo esto el Señor habla a nuestros corazones. Y el Señor
nos pone barreras muchas veces que para nosotros nos parece, ¿y por qué Dios no me permitió hacer esto, no me permitió hacer aquello? Y esto lo vemos en toda la escritura, cómo Dios te defiende incluso de ti mismo. Me defiende de mí misma porque nos pone cercos para protegernos a nosotros mismos. De que decimos, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y queremos hacer planes tú y yo, y vamos aquí, vamos allá. Y el Señor nos pone barreras. Porque el hecho de que nosotros fuésemos, de que nosotros saliéramos a algún lugar, probablemente iba a exponer nuestra vida por completo. ¿Sí? Probablemente iba a poner en riesgo a nuestra familia, a nuestra casa. El propósito de Dios también para con los demás. Tal vez les pareciera un poquito difícil de decir, oye Eunice, pero si no era lo que tú querías. Pues sí, era lo que quizá yo quería, pero si Dios decidió ponerme barreras y no permitir que yo hiciera esto, o que yo saliera, o que yo organizara esto o aquello, que no siquiera adelante los planes, es porque Él estaba cuidando. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que haremos cosas bien para Dios, cuando en realidad nos van a alejar más de Él. Aunque estemos diciendo, es que es para Dios, pero probablemente, y en mi caso, la mayoría de las veces, si yo no pregunto primero a Dios, y yo nada más digo, porque si no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es algo bueno, es una buena acción. Pero también Dios nos dice, ni siquiera me preguntaste, ni siquiera hiciste una pausa para decir, Señor, ¿quieres que yo haga esto para ti? ¿Verdad? Ni siquiera hemos dicho, Espíritu Santo, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Y como te decía, en el caso de David, él solamente dio una orden, todos iban a subir a la casa de Nabal de Carmel, y ellos iban para allá. Entonces, iban a ir aquellos 401, porque iba David y 400. Entonces, los criados se iban adelantando, los criados de Abigail y de Nabal iban encontrándose. Yo me puedo imaginar esa caravana ahí en el camino, y David quizá viendo, ¿por qué llevan esos asnos tan cargados con mucha comida? ¿A dónde irán o de quién son? Entonces probablemente empezaron a reconocer a los mismos criados, y quizá algunos de los pastores que iban ahí entre ellos para ayudar en cargar aquellos asnos y arrearlos, ¿verdad? Entonces probablemente empezaron a conocer, oye, ustedes son los pastores que han estado con nosotros, los pastores de Nabal. Y tal vez ni siquiera con sonrisa, pero era, ¿a dónde van o algo? Y ellos detuvieron su paso porque Abigail venía al encuentro de David para explicarle la situación. Entonces, dice la palabra del Señor que ella se baja de la cabalgadura y se inclina en el camino. Y le dice a David, te pido, lo voy a parafrasear, te pido que tú perdones a tu sierva por venir así, pero sea Dios guardándote de tomar venganza por tu propia mano. He escuchado del propósito de Dios para tu vida. He escuchado que Dios te ha ungido para ser rey, pero no peques ahora derramando sangre, vengándote de tu siervo Nabal, y que eso sea un estorbo para que tú tomes el trono. Y él decía, nunca tal acontezca, mi Señor. Ahora reconsidere. Hemos traído delante de usted estas canastas llenas de alimento, estos odres con vino, estas uvas, todas estas frutas para usted y sus criados y sus guerreros. Entonces
David se detiene, ¿verdad? David se detiene y escucha, porque ella le dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste, es decir, yo no estaba. Y obviamente quizá Nabal decía, bueno, pues no tengo por qué molestar a mi esposa, no tengo por qué decirle de quienes llegaron a visitarme. Y probablemente pues ella también, ¿verdad? No estaba ahí cerca donde Nabal y pues no se dio cuenta. Y es ciertamente lo que ella declara a David. Dice, yo no supe, pero alguien de mis criados me dio aviso y aquí yo me presento, no con manos vacías. Y dice Abigail, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y ella le pide que les perdone esta ofensa. Le dice, yo soy la que te pide perdón a nombre de toda la casa de Nabal, a nombre de Nabal, pero por favor perdónanos. Y entonces David se da cuenta, escucha todo esto, todo lo que ella había dicho, porque no había terminado de hablar. Escuchen bien lo que ella dijo. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Ella estaba reconociendo lo que David hacía por Dios. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Es decir, que David evitara derramar sangre, puesto que Dios ya había dado un propósito a su vida, ya le había ungido por rey. Y ella decía, sé que ahora no estás establecido como rey, pero ¿qué tal si tú derramas sangre y eso te impide llegar al trono? Ahora, Dios me ha enviado, estoy segura, para librarte de todo esto, pero ahora guárdate de que cuando tú estés en el trono, tampoco busques venganza contra nosotros. Es decir, que en otras palabras, David pudiera tener su conciencia tranquila sabiendo que Dios era su defensor. Entonces, en la vida de Abigail, tú y yo hoy nos damos cuenta de que Dios la usó también para cambiar el curso en la vida de David. Porque es cierto, yo te decía, hay ocasiones donde Dios nos ha dado palabra que se puede cumplir, pero si nosotros, como decimos, aunque se trate de nosotros mismos, metemos nuestra cuchara ahí en el proceso, ahora le queremos ayudar a Dios, Dios nos dice, no, ¿qué has hecho? Ahora se va a prolongar el tiempo de la promesa que yo te había dado. No sabemos en su momento, puesto que no tenemos la mente de Dios, ni mucho menos conocemos sus planes. Pero, ¿qué si Dios había dicho de nosotros? Yo quiero que tú llegues a este lugar, llegues a estar quizá en esta posición de trabajo. Yo tengo algo para ti, un ministerio para ti, yo tengo incluso esta persona para ti, ¿verdad? Tengo estos planes para tu vida, pero nosotros nos adelantamos muchas veces y pensamos que los tiempos de Dios quizá ya se pasaron. O quizá pensamos, no, probablemente la palabra no era para mí, sino era para el que estaba atrás o el de un lado, era para mi vecino, mi vecina. Y creemos o damos por sentado que Dios se olvidó de sus promesas para ti y para mí.
cuando realmente Dios nos dice, aprende a confiar, aprende a esperar. Así que Abigail, esta mujer inteligente y hermosa, esta mujer llena de valor, fue pacificadora, fue una mujer sabia, que por supuesto no se paralizó por el miedo de decir, ya viene David para matarnos a toda la casa de Nabal y a todo cuanto tiene y exterminarnos, a tomar venganza, sino que ella rápidamente quizá oró y pidió al Señor, dame sabiduría, Dios, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Ya Dios le pone en su mente, ¿verdad?, que actúe mandando comida. Y ella, por supuesto, también presentándose, humillándose a David. Como te decía, ella no escuchó las palabras de los mensajeros, pero sabía cómo le pudo haber respondido su esposo a ellos, ¿verdad? Y por esa razón ella dice, bueno, entonces ahora yo seré quien me humille ante él y le pida perdón a causa de la ofensa que hizo mi esposo, para que él pueda perdonarnos la vida. Entonces ella buscó soluciones inmediatas. Lo que tenía en su mano, realmente de eso pudo tomarse, pudo valerse para llevar esta comida hacia David. Entonces ella se preparó, ¿verdad? Dijo, bueno, pues si ellos habían dado refugio a mis pastores, bueno, vamos a echar mano de esa cosecha que tuvimos y vamos a asarles carnita, o no sé cómo lo prepararon, ¿verdad? Pero ciertamente ella dice, la Biblia dice que fueron 5 ovejas guisadas y todo lo demás. Les llevó vino, les llevó pan, les llevó grano tostado, uvas, todo eso para poder alimentar a David y sus hombres. Y entonces aquí nos damos cuenta que realmente tuvo que hacer las cosas con diligencia, con prontitud. Y aunque probablemente a ella le costaba decir, y a lo mejor se da cuenta mi esposo, a lo mejor no, pero todo esto también lo implica a él. Es para preservarle la vida también a él. Y entonces vemos que luego viene David, recibe esa ofrenda, ¿verdad?, de paz, ese regalo. Y entonces cuando escucha a Abigail, podemos mirar que ciertamente él, en ese enojo que traía, puede recapacitar, reacciona para bien, y entonces entiende él que ella había hecho un bien, que había sido enviada de parte de Dios, y fue precisamente lo que leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versos 32 y 33, que lo voy a leer nuevamente. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y qué hermoso que Dios nos ayude a ser sabios. Escucha bien esto. Jesús dijo una ocasión en Mateo 13:12, te lo voy a leer en la nueva traducción, viviente. A los que escuchan mis enseñanzas, dijo Jesús, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que no entiendan. Entonces, Dios nos ha dado a ti y a mí sabiduría. Número 1, porque llegamos al conocimiento de Cristo Jesús. No es que fuésemos sabios desde que nacimos, desde que teníamos uso de razón, como le llamamos ahora, desde que comenzamos a hablar, no, sino que por llegar al conocimiento de Cristo, hoy tú y yo somos llamados, somos considerados sabios, somos considerados santos. No por nuestros méritos propios, sino por
haber conocido de Cristo Jesús, y Él en su gracia, en su misericordia y a través de su Espíritu Santo derrama hoy sobre ti y sobre mí la sabiduría, el amor, porque igualmente no es por nosotros mismos que tengamos el amor. Sí, el Señor nos ha llevado a tener un corazón cada vez más como el de Él, como Él quiere. Pero si estuviéramos lejos de Dios, no conociéramos ni la compasión, ni la misericordia, ni el amor, ni la sabiduría, ni nada de eso. Por esa razón, hoy tú te das cuenta que en este mundo hay mucha maldad, mucho más maldad, y la misma tierra gime y clama a Dios porque quieren que Él venga. Si el Señor, ya ven, restáuranos. Hay tantos fenómenos naturales, tantas catástrofes a nivel mundial que están sucediendo, y la tierra clama por justicia. El pueblo de Dios, las naciones alrededor del mundo están pidiendo que el Señor venga. Y tú y yo somos esos sabios que Dios pide que vengan a hablar a las personas. Hay ocasiones donde ciertamente queremos meter nuestra cuchara, ¿verdad? Queremos hablar con nuestra humanidad diciendo, bueno, pues si no haces esto, vienen estas consecuencias, y allá tú. Y lo diríamos de manera muy ruda. Pero viene el Espíritu Santo a nosotros, que muchas veces nos tapa nuestra boca o nos dice, aún no es el tiempo, relájate, ora, clama a Dios, que Él aquiete tu corazón de ese enojo, de esa euforia que sientes, o incluso de esa emoción, de esa alegría, porque a veces actuamos en nuestras emociones y nos arrepentimos al instante. Todo lo que hablamos, todo lo que vaciamos en el enojo, Dios nos dice, tienes que tranquilizarte, sé pacífico, y después yo te diré cómo hacer las cosas. Hay ocasiones donde Dios nos dice, no tienes que mover ni un solo dedo, no hagas nada. No hagas nada. Y entonces Dios es el que pelea por nosotros. Hoy en día Dios usó, y podemos verlo, Dios usó la vida de Abigail para hablarnos a ti y a mí, traer este recordatorio a nosotros, de decir, probablemente tú en alguna parte de tu vida, en algún tiempo de tu vida, necesitaste alguna Abigail que viniera para decirte que fueras más sabio, que cuidaras tu manera de actuar, que no hicieras esto, que no hicieras aquello, que no dijeras tal o cual cosa, porque podría traerte mal sobre ti. En otras ocasiones quizá tú y yo hemos sido esos sabios como Abigail, que hemos llegado a la vida de alguien más o a otras personas, a otros hermanos, otros amigos, a nuestra familia incluso, donde les decimos, no vamos a actuar de esta forma, mejor vamos a hacerle de esto o como esto. Y Salmos 112, verso 4 en la Nueva Versión Internacional nos dice, para los justos la luz brilla en las tinieblas, Dios es clemente, compasivo y justo. Es decir, podemos estar en demasiadas pruebas y aún allí Dios trae solución, trae una luz que brilla para ti y para mí. Hay quienes están en esas pruebas que viven sin Cristo y no ven ni siquiera una pequeña lucecita que les alumbre para decir, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo resuelvo en esta crisis? Al contrario, se hunden más en deudas, en enfermedad, en problemas, en pecado, en tantas cosas. Y el Señor nos dice hoy, somos justos tú y yo, pero porque conocemos a Cristo Jesús y por su gracia somos justificados. Pero el Señor a ti y a mí nos dice, aún hay esperanza porque me tienes a mí, dice Dios, porque estamos contigo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en la prueba, por más oscura que esté, allí te alumbrará esa luz. Y por último, quiero concluir con este versículo que nos dice en Isaías 30:18, y hace ratito también lo recibí en una palabra ahí en redes sociales. Isaías 30:18 dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Ciertamente Dios usó la vida de Abigail también para hablar con sabiduría, para actuar con sabiduría
y para caminar con sabiduría. Si ella hubiese dicho, no, pues ahí, díganle a David que ahí le manda la esposa de Nabal. Pero ciertamente tenía que actuar en todas las formas, ser sabia en todas las maneras. En salir de su casa, tener que ir, ¿verdad? Obviamente protegida con sus criados porque no sabía lo que le podría esperar. Pero también en la manera de hablar. Entonces, hoy tú y yo necesitamos, más que nunca, en medio de toda esta casa, en medio de toda esta generación rebelde, necesitamos buscar tan fuerte la presencia de Dios, su Espíritu Santo, porque hoy todo el mundo tiene sus propias soluciones en cómo solucionar problemas, en cómo resolver conflictos, pero cuando tú y yo buscamos al Señor, Él nos dice, no es de esta forma. Es más, ni siquiera es tu guerra contra sangre y carne, lo dice Efesios capítulo 6, versos 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y el Señor está para librarnos, y hoy Dios te quiere decir que tú busques ser sabio, porque Él te ha dado ese propósito de traer paz a las vidas. En otro tiempo probablemente hasta prendíamos más, como decimos, el fuego, ¿verdad?, de todo el enojo en las personas. Pero hoy Dios nos pone en nuestro corazón el poder ayudar a otros que incluso cuando se vean en un problema lo más enredado posible, un problema tan difícil, pero Dios nos ayuda a que podamos solucionar. Y que su Espíritu Santo nos traiga esa sabiduría, ese discernimiento hoy y siempre. Amén. Quiero hacer esta oración final saludando a mi hermana Rosy Cedillo, mi hermana Lucy Tobar y a quienes han estado aquí llegando. Dios les bendiga. Oramos, Padre, vamos delante de tu presencia, pidiéndote tu ayuda, tu fortaleza en nuestras vidas, Señor. Quizá cada uno está enfrentando diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser sabios. Ciertamente esta sabiduría la obtendremos solamente por ti, por la comunión contigo, con tu presencia, tu Espíritu Santo, y por escudriñar tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes, Dios. Cada familia, cada necesidad están puestas delante de ti. Hoy ponemos en tus manos a los que han estado enfermos, que han estado también trasladándose a diferentes lugares, a diferentes hospitales, incluso a diferentes ciudades. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno, Dios. Que tú vayas y acompañes a mis hermanos, Señor. Mi hermano Paul García, mi hermana Wilma, Señor, que van a Maryland, Señor. Ve con ellos en su viaje, en su traslado, Señor. Que tú guardes sus vidas en ese trayecto, Señor. Seas tú cuidando, Señor, sus vidas, llevándoles con un plan, con un propósito, Señor, para visitar a su familia. También, Señor, obrando y guardando la vida de mi hermana Pastora Elizabeth, Señor, su hija, Señor. Guárdales, guarda toda su familia, el Pastor Manuel, Señor. Ayúdales, Padre, en ese viaje, Señor, a San Antonio. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Seas tú cuidando a cada uno de mis hermanos en las diferentes necesidades. Seas con mi hermana Maricruz, Señor, que también va a realizarse unos estudios. Sé con cada uno, Padre, que está pasando diferentes circunstancias. Ayúdanos también a ser sabios, Señor, en todo tiempo, trayendo palabra de esperanza, palabra de amor y una oración, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Ya no soy digno. No era digno, de ser llamado tu hijo, pero hoy que te pido perdón y me arrepiento, te pido que entres en mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser llamado un hijo de Dios y poder congregarme junto con mi familia y servirte, Señor, en un templo y vivir para ti hasta que tú llegues por nosotros, Señor Jesús, o hasta que tú nos llames a cuentas. Gracias por todo, amado Dios, amado Cristo, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues Dios les bendiga y que en todo esto, en cada palabra, el Señor haya ministrado sus corazones como bendijo mi vida.
Gracias por habernos escuchado en esta programación. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues recuerden que Cristo viene pronto y le dejo con esta palabra número 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, Dios te bendiga, audiencia, y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado en tu programa Trascender. Inspirando a otros.